Una noticia que nos ha conmovido a todos, que estamos muy pendientes, que estamos chequeando el más mínimo detalle para traerles a ustedes toda la información, pero mientras tanto, como les dije, él pudiera estar ingresado en un hospital muy famoso aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues figúrense ustedes que fuentes allegadas a nuestra redacción nos informaron que Luis Miguel pudiera estar ingresado en un hospital en la ciudad de Nueva York por estos alrededores, que inclusive fue ingresado el lunes en dicho hospital y que su novia, pues estamos hablando de Paloma Cuevas, se encontraba con él desde el momento que él fue ingresado. Obviamente el trato es VIP, bajo estricta confidencialidad, está en manos de los doctores, todo ha sido por supuesta y alegadamente problemas cardíacos. Obviamente nosotros los vamos a mantener ustedes informados de saber qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar, pero sí, el Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York y se encuentra bajo observación. De una manera propia, pues le tenemos que decir que estamos obviamente no solamente al pendiente, pero lo estamos manteniendo todo con mucha delicadeza, con mucho cuidado y con mucho respeto hacia el artista. Esto es lo que está pasando en la ciudad de Nueva York, una noticia que nos ha conmovido a todos, que estamos muy pendientes, que estamos chequeando el más mínimo detalle para traerles a ustedes toda la información. Pero mientras tanto, como les dije, él pudiera estar ingresado en un hospital muy famoso aquí en la ciudad de Nueva York. Yelena, ¿sabemos cuál es el nombre del hospital? No lo vamos a decir por privacidad a Luis Miguel. No También tú sabes que llegó acompañado de alguien. Yelena, ¿quién fue quien llegó acompañando a Luis Miguel? Bueno, él llegó acompañado de su novia Paloma Cueva, obviamente quien me cuentan que no se la ha despegado en ningún momento, que ha estado con él toda esta semana y también con un asistente. No sé cuál es el asistente, la verdad que no me dieron ese tipo de información. Obviamente en ese hospital donde se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera, hay un trato muy especial, son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación, todo apunta de que él podría salir de repente la semana que viene. Yelena, muchísimas gracias por esto. Es una situación seria, Raúl, y vamos a decir que tenemos una idea de lo que está pasando, es una situación seria de la cual ha sido atendido. Obviamente, yo no sé si esta noticia, obviamente está saliendo por primera vez, o sea, es una exclusiva del Gordo y la Flaca, pero sin embargo, sus hijos, por ejemplo, los hijos de Araceli, que es al final la madre de sus hijos, se estarán enterando a través de nosotros. Pudiera ser que en este momento ya los niños están, pero vamos a decir nada más, que sabemos el hospital donde está, no vamos a dar el nombre del hospital, Yelena tiene toda esta información, también lo que está pasando allá en ese hospital, el hecho es de que Luis Miguel está allá en Nueva York, acompañado de Paloma Cuevas, le deseamos lo mejor a Luis Miguel, que esperemos que salga bien de esto y le deseamos todo lo mejor al Sol de México. Si nos enteramos de más, se lo vamos a decir a ustedes más adelante, pero aquí se enteraron en el Gordo y la Flaca, como dijo Yelena, que desde el lunes Luis Miguel está en un conocido hospital de Manhattan, muy conocido, con unos problemas. Raúl, y lo que no tengo la menor idea, ¿por qué estaría en Nueva York, Yelena? Estaba de vacaciones, estaría de trabajo, estaría en un estudio grabando algo. ¿Alguien sabe por qué le pasó esto a Luis Miguel en la ciudad de Nueva York? El GoPro no estaba con nosotros, Raúl. Mira, no sabemos por qué. No sabemos por qué él estaba aquí, si estaba de repente grabando un tema, o no se sabe. Lo que sí te puedo decir es que en ese hospital está muy capacitado para ese tipo de problemas cardíacos que supuesta y alegadamente tiene o está enfrentando Luis Miguel. O sea, un hospital donde han estado numerosas celebridades, artistas famosos por ese tipo de problemas. Como dijo Raúl, vamos a estar manteniéndolo ustedes informados, pero obviamente por privacidad del artista no vamos a revelar el nombre del hospital, pero me imagino que él está en las mejores manos, en una área VIP, en un trato muy especial. Como les digo, su novia no se la ha separado en ningún momento, ni siquiera ha salido a las afueras del hospital, donde él supuestamente está muy pendiente a lo que es el cuidado de Luis Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Yelena, muchísimas gracias por esta información.